El viernes el cártel Jalisco Nueva Generación atacó a las fuerzas federales en esa entidad, también en zonas de Michoacán y Guanajuato, con una capacidad de movilización y poder de fuego que no habíamos visto antes. Bloquearon 39 carreteras en 25 municipios. Buenas noches, yo soy Ezra Chabot. A Guadalajara la convirtieron en zona de guerra, donde incendiaron 11 bancos, 5 gasolinerías, vehículos al por mayor y derribaron un helicóptero del ejército mexicano con un cohete de fabricación rusa. ¿Estamos en el final de una guerra o en el principio de una nueva escalada de violencia y sangre sin esperanzas de victoria en el corto plazo? ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Entonces, Ezra, ¿ante qué estamos? En el centro de la República, en Guadalajara, ni más ni menos, tenemos este estallido de violencia, esta monumental provocación. Lo que pasa es que habíamos tenido carteles que se enfrentaban entre sí y como efecto colateral, el Estado mexicano entraba a detener capos, a desmembrar bandas y a pacificar o por lo menos a tenerlos a raya. Pero este cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, no se ha enfrentado con otros cárteles prácticamente, salvo algunas escaramuzas en Michoacán. Subrepticiamente había avanzado y solamente se enfrenta al Estado. Y creo que ahora, con este desplante de fuerza que han hecho en Jalisco el viernes de la semana pasada, viernes y parte del sábado, yo creo que han firmado su sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque se han enfrentado de manera abierta al Estado mexicano y contra él no van a poder. Por supuesto que va a haber más acciones de violencia en Jalisco y en algunos lugares del Pacífico, pero haber salido de ese sigilo con el que trabajaba exitosamente, se dedicaban al tráfico de drogas, no se peleaban con otros carteles ni asumían mayores riesgos de exposición pública. Ahora lo han hecho y lo han hecho de una manera virulenta cuando se intentó atrapar al Mencho, que es su líder, su capo, de una forma realmente pues, apocalíptica, con lanzagranadas, lanzacohetes rusos, con quemas de automóviles, gasolineras, cierres de 20 y tantas carreteras en 30 municipios. Es decir, me parece que han firmado su acta de defunción. Yo lo que te diría, Pablo, es que pues habría que ver de qué manera la estrategia del gobierno puede terminar, como tú dices, pues debilitando, destruyendo a este cártel, pero también elaborar claramente una estrategia de qué pasa después de que logras golpear a un cártel de esta naturaleza. No los han golpeado todavía, Todavía no. A esto lo quisieron golpear y fallaron. Fallaron, pero cuando te pasa eso, hay otros grupos que comienzan también a ocupar ese espacio. Hay que recordar que aquí la discusión es si hay una relación directa entre el tema tráfico de drogas y crimen organizado, porque hay quien dice, bueno, pues es que esto se resuelve con mecanismos de legalización de droga. A mí me parece que esto es simplificar enormemente la realidad de unos cárteles que pues tienen como objetivo la vida criminal. Y si hoy son las drogas, las metanfetaminas o lo que sea, y tú las encuentras algún mecanismo para quitárselas o para que no puedan comercializar, van a encontrar otra forma. Yo creo que ahí la clave importante es, por supuesto, un enfrentamiento que les reduzca su capacidad de acción. Lo que demostraron es algo que el Estado mexicano no puede tolerar, pero también ir hacia la parte financiera, estos famosos Queenies o estos grupos de financiamiento hacia el cártel, a los que hay que secarles la llave, hay que cerrarles la llave y evitar que sigan financiando actividades verdaderamente terribles en términos de acción criminal, con el daño que además ocasionan con este tráfico de droga, que no es solamente para enviar a Estados Unidos, sino también para consumo local. Sí, yo nunca había visto, o no recuerdo, corrígeme si estoy equivocado, que bajaran a un helicóptero con una docena de militares aquí en territorio nacional, con un lanzamisiles. Me parece de una osadía imperdonable. Lo que tiene que hacer el Estado, no hay más estrategia que acabar con estos grupos. ¿Y cómo se acaba con ellos? Por la parte económica, pero también por la fuerza. Es decir, el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza y no puede permitirse que estas pandillas muy bien estructuradas, con aparatos de inteligencia desarrollados, con logística y con capacidad de fuego y de movilización, puedan desafiar y poner en vilo a la población de esta manera.
Creo que a partir de hoy martes, se está empezando una batalla contra el último de los grandes cárteles que queda en México, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y el riesgo es que estos grupos que tienen pues prácticamente una estructura de cualquier grupo terrorista, Pablo, o sea, estás hablando... Es un grupo terrorista lo que tú estás diciendo. Sí, es como tal. Lo que puede suceder es que en un momento de confrontación directa contra el Estado, estos comienzan a manejar lo que llaman estrategias de guerrilla, digamos. O sea, otra vez, no hacer lo que hicieron, que me parece que fue un error. Yo entiendo que había una misión de reconocimiento por parte del ejército y que esa es la reacción. En el momento en que reaccionan y envían este tipo de señal de golpear fuertemente al ejército, la reacción, como tú dices, va a ser muy importante y va a ser brutal. El problema es si estos grupos con capacidad económica tienen la posibilidad de convertirse otra vez en grupos estilo guerrilla, que tengan la capacidad de operar en determinadas zonas donde están. Hay que recordar que su zona de influencia no es solamente Jalisco, allí actuaron incluso en Guanajuato, en Colima, en Michoacán, en Nayarit, y esto es importante tratar de evitar que estos grupos puedan fracturarse de manera tal que como células terroristas no tengan una conexión uno con otro y generen mayores niveles de violencia como lo han demostrado. Aquí tiene que haber un trabajo de inteligencia de gobierno y en función de esto una estrategia militar sin duda alguna para desactivar al grupo, ¿no? Sí, tiene que haber una estrategia militar, es decir, una estrategia de fuerza. Porque tengo una gran decepción, Ezra. Yo pensé que con el abatimiento de los caballeros templarios, de la familia michoacana, la disminución total de lo que fue el cártel del Chapo Guzmán, la extinción del cártel de los Arellanos, la disminución, lo mismo que los Zetas y el cártel del Golfo, que han quedado reducidos a pandillas criminales después de haber sido duramente golpeados y descabezados. Ahora, yo pensé que ya no había un cártel capaz de desafiar al Estado mexicano y se había desarrollado a lo largo de años, no surgió de la noche a la mañana, este cártel de Jalisco Nueva Generación con una gran eficacia y dedicado exclusivamente, te repito, al tráfico de drogas. Ellos no estaban disputándose terrenos con los Zetas, ni con los Golfos, ni con el Chapo Guzmán. No, ellos estaban en lo suyo. Y como siempre va a haber consumidores, bueno, se admite que siempre va a haber también proveedores de droga. Pero al entrar en el terreno violento de la forma en que lo han hecho, pues resulta que me sorprendo y sí hay un grupo, un cártel capaz de desafiar al Estado y lo acaba de hacer. Creo que será una de sus últimas acciones de esta escalada violenta. No creo que tengan fuerza para mucho más. Y si se desmembran, bueno, ese es el chiste, ese es el punto, se tienen que desmembrar, pero que sean tratados como delincuentes comunes y no como una fuerza irregular capaz de desafiar a México. Eso me queda claro. Yo insistiría en el tema de orden económico, Pablo, porque ahí es donde estos grupos consiguen establecer pues prácticamente este tipo de armamento. Eso es quizá lo que más sorprende, ¿no? La presencia de estas armas de altísimo nivel que pueden, por supuesto, enfrentar desde una posición de guerrilla o de grupo terrorista al propio Estado mexicano. Dinero que tiene que ver fundamentalmente con el tema de metanfetaminas y de la globalización finalmente del fenómeno terrorista. Dinero que circula, que se lava en México o en otro lado y que sigue funcionando como el mecanismo de financiamiento de estos grupos. Esta parte creo que es lo que todavía queda como una asignatura pendiente en el Estado mexicano. Unidades, es cierto, de control, digamos, de lavado de dinero que no van, digamos, desarrollándose al mismo nivel que lo hacen estos grupos, que tienen una capacidad de innovación mucho mayor de lo que uno cree. Cuando uno trata de ver cómo es que el cártel Jalisco Nueva Generación se vincula con toda esta red financiera, uno encuentra a grupos que son verdaderamente capaces de desafiar al Estado mexicano. Sí. Y así es como lo hacen, Pablo. Hay bancos que han sido severamente castigados a nivel global por lavar dinero del narco. Yo me pregunto, toda esta cantidad de droga que pasa hacia los Estados Unidos,
allá han tenido la inteligencia, la astucia, no quiero llamarle virtud, la astucia de dejar la violencia en México y atraer los dólares para los Estados Unidos, meterlos a su sistema bancario y no pasa mayor cosa, salvo cuando se dan golpes grandes, golpes internacionales, a bancos como lo acabamos de ver hace poco más de un año, 2 años, que multaron grandemente a uno de los bancos fuertes a nivel mundial. Pero ese dinero, ¿dónde se queda? Tú planteas, hay que golpear financieramente, sí, pero eso no lo puede hacer México solo. No se tiene la capacidad para golpear a cárteles transnacionales que su dinero lo tienen en gran medida en los Estados Unidos o en otras naciones, en paraísos fiscales, donde florecen y no son tocados. Y yo creo que gran parte incluso de lo que se manejó aquí en México como reforma fiscal, en esta idea de evitar el uso de efectivo, que yo no sé si esto funciona en términos de recaudación o de mayor vigilancia, pero creo que la intención fundamental ahí era evitar que el propio dinero del narcotráfico, que de alguna manera se nutre de crimen organizado en general, que se nutre de estos mecanismos, siguiera funcionando libremente. Ha habido una restricción importante a la cantidad de efectivo que hoy circula por el país. Deseo que le pongan un alto categórico, firme, enérgico al cártel Jalisco Nueva Generación y que lo difuminen como se ha difuminado la famosa familia Michoacano, después llamados Caballeros Templarios. Yo te diría simplemente que pues volvemos otra vez al punto en donde para los gobiernos mexicanos en otras ocasiones lo importante era simple y sencillamente decir, bueno, ¿y qué tal si dejamos que pase la droga, que se vaya allá a Estados Unidos y nos quitamos el problema? Y hay quien dice, no, es que hay que evitar eso porque nos va a traer un problema mayor y cierras, le pegas aquí a los cárteles y estos terminan quedándose en México generando la violencia como tú lo decías. Es la discusión de si hizo bien Calderón o no en golpear el avistero. Yo pienso que no había de otra, que había que enfrentar a estos grupos criminales tal vez mejor que como se hizo, no estábamos preparados, teníamos una enorme inmadurez, pero dejarlos crecer... No. Yo te añadiría que para cuando Calderón llegó ya estos grupos estaban situados en una esfera de poder tan alta que si no actuabas en ese momento iban a terminar ocupando dentro de poquito la presidencia de la República. Tan sencillo como eso, es un problema de supervivencia lo que hacen los gobiernos. Sin embargo, hay que pensar también en que los Estados Unidos son corresponsables en un altísimo nivel de lo que está sucediendo aquí en México y como tú decías, allá se queda el negocio de las drogas y aquí se queda la violencia. Así es. Bueno, y esto fue México Confidencial. Gracias. Ezra, amigos, muy buenas noches. Los invitamos a que siga con nosotros.